Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Los Navy SEALs de Estados Unidos rescataron el miércoles a 14 niños luego de una batalla campal con mercenarios no identificados que habían estado custodiando la entrada a una prisión subterránea en el noreste de Oregón, dijo a Real Row News una fuente de la oficina del general Eric Smith. Comenzamos. Navy SEALs rescatan a niños secuestrados de pedos. El consejo de una fuente confiable, dijo, condujo al descubrimiento de una boca de cueva y un túnel que descendía 50 pies bajo tierra y terminaba en una cámara de forma rectangular tallada en granito. En la habitación había mantas y almohadas y 13 niños y niñas, con los tobillos irritados esposados a grilletes de acero y cadenas de 5 pies de largo, los otros extremos sujetos a pernos de acero que alguien había clavado neumáticamente en las paredes de la cueva. Además de las mantas, la única otra fuente de calor para los niños eran 3 calentadores de queroseno en el centro de la habitación. Nuestra fuente no quiso decir si el informante era un quintacolumnista federal. Todo lo que puedo decir sobre el tipo que nos avisó es que dijo que estos traficantes no estaban afiliados al Estado Profundo, y en este momento no podemos demostrar lo contrario. Dio suficiente información, incluida una ubicación general cerca del Bosque Nacional Wallowa-Whitman, para montar una operación de inmediato. Dijo que había poco tiempo y que los niños serían trasladados pronto, dijo nuestra fuente. El comandante del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, el coronel Brent Lindemann, que supervisa las actividades de White Hat mientras el general Smith descansa un poco después del atentado contra su vida, habló con sus aliados en el Comando de Guerra Especial Naval, USNSWC, para preguntar si un equipo SEALs podría investigar rápidamente el reclamo. Neutralizar las amenazas y rescatar a los niños, si es que estaban allí. USNSWC dijo que tendría tropas sobre el terreno esa noche. Como el tiempo apremiaba y la distancia era demasiado grande para la inserción de un helicóptero, el USNSWC decidió que los SEALs viajarían a Oregón a bordo de un C-130 y realizarían un peligroso salto de gran altitud y baja apertura sobre un terreno precario de 3 kilómetros desde el túnel. Luego destruirían las amenazas, mantendrían la posición y esperarían refuerzos terrestres para exfiltrar a los niños. Nuestra fuente dijo que los SEALs saltaron desde 22.500 pies y aterrizaron de manera segura dentro de la zona designada. Guardaron sus paracaídas y se armaron para la batalla. Maniobraron a través de terreno montañoso y afloramientos rocosos, disminuyendo la velocidad a un ritmo táctico y escaneando sus alrededores con gafas de visión nocturna a medida que se acercaban a las supuestas coordenadas. Vieron la entrada de la cueva y, junto a ella, un remolque de oficina modular y 3 Land Rover estacionados. Mientras la mitad del equipo SEALs rodeaba el tráiler, desde donde escucharon voces apagadas, un hombre vestido con traje táctico negro emergió del túnel. Un SEAL se dio la vuelta y disparó su carabina de asalto AK-36 equipada con silenciador, disparando 2 balas en la cabeza del hombre. Cayó muerto. Los SEALs estaban listos para asaltar el remolque cuando escucharon el inconfundible y penetrante grito de un niño que emanaba del interior. Un SEAL rompió una ventana con la culata de su rifle y lanzó una granada aturdidora a través del vidrio roto. 2 SEALs patearon la puerta y entraron al remolque, eliminando selectivamente a los 4 hombres que se habían arrodillado y se taparon los oídos con las manos. Evitaron golpear al joven cuyos pantalones le habían bajado la cintura, dejando al descubierto sus genitales. El niño tembloroso se subió los pantalones y se arrodilló, encogiéndose de miedo en un rincón. Tenía unos 10 años y los SEALs le aseguraron que habían venido a salvarlo. La voz temblorosa del niño les dijo a los SEALs que 13 niños más y 4 secuestradores más estaban bajo tierra. Los SEALs pensaron que el hombre al que derribaron en la boca de la cueva era uno de los 4, dejando a 3 custodiando a los niños. Una radio sujeta al cinturón de uno de los muertos chisporroteó. ¿Cuándo llegará el relevo, Bill? Pensé que ya estarían aquí. ¿Llegan tarde?, dijo una voz. El comandante del equipo SEALs asumió un riesgo enorme al responder la llamada, ya que el hablante podría haberse dado cuenta de que la voz que respondía no era la de Bill. Un poco tarde, simplemente en espera, respondió el líder de los SEALs. Luego llamó a USNSWC por un teléfono satelital y dijo que debía modificar el plan porque pronto llegarían refuerzos enemigos.
En lugar de esperar la extracción, un SEALs tripularía cada Land Rover y llevaría a los niños a la ciudad más cercana, Union, Oregón, para esperar la retirada. Los SEALs restantes abandonarían el AO a pie en lugar de luchar contra una fuerza de tamaño y fuerza desconocidos. Los SEALs entraron en el túnel inclinado y les quitaron la visión nocturna, ya que estaba iluminada por una cadena de luces alimentadas por un ruidoso generador diésel que enmascaraba sus pasos. En la parte inferior vieron a los niños, como se describe al principio de este artículo, y a 3 guardias con rifles al hombro. Los SEALs lanzaron más granadas aturdidoras, aturdiendo a los guardias el tiempo suficiente para cargar contra ellos y matarlos antes de que pudieran desenfundar sus armas. Encontraron las llaves de las correas de un guardia muerto y liberaron a los niños, todos ellos estadounidenses y hablaban inglés con fluidez. Los SEALs rebuscaron en los bolsillos de los muertos, pero ninguno llevaba carteras ni identificación alguna. Después de salir corriendo del túnel, los SEALs metieron a los niños en los 3 Land Rover y se alejaron a toda velocidad del área por el estrecho camino de tierra que finalmente conduciría a Unión. El resto del equipo SEALs recogió restos de pelo y piel de los muertos para realizar análisis de ADN y luego salió antes de que llegaran refuerzos hostiles. Los niños están a salvo. Gozan de buena salud, golpes, moretones, abrasiones, ese tipo de cosas, pero nada que ponga en peligro la vida excepto algo de deshidratación. Los estamos identificando para poder llevarlos a casa. En cuanto a estos pedos repugnantes y enfermos, bueno, esperamos identificarlos. Nuestro temor es que estas pequeñas madrigueras puedan estar por todo el país. Al menos los niños pobres pronto volverán con sus padres, dijo nuestra fuente. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.